Hola, buenos días. Los saludo con cariño y con aprecio. Hoy en este día, viernes al mediodía, concluiremos nuestra Asamblea de Obispos de México, la número 110. Y la misa de este día, la última de la semana, será presidida por Monseñor Alfonso Cortés, arzobispo de León. Queremos pedirle a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, por nuestro México, para que lo ilumine, le dé mucha sabiduría y mucha luz ante las distintas circunstancias que vivimos, los desafíos, y que hagamos y construyamos un México mejor, más justo, más solidario, ¿sí?, de mayor progreso para todos. Dios los bendiga, nos encomendamos a su oración y muchas gracias por habernos acompañado durante esta asamblea. Gracias. Y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, estamos unidos a toda la Iglesia de México desde esta catedral de la Iglesia de León. Pidamos a Dios nuestro Señor por nuestra nación, pidamos por nosotros, pastores, para que Dios nuestro Señor nos fortalezca, nos dé sabiduría, nos dé la paz de Cristo resucitado. Oremos también pues por todas las necesidades de nuestra nación que está en estos momentos difíciles, pero también fecundos. Dios está con nosotros. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo, y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo, y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció, y se desbandaron todos sus seguidores.
En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. En pie. Aleluya. 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 No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero,
¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es, en verdad, el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchar el hambre de las periferias. Muy estimados señor nuncio, hermanos obispos, queridos hermanos religiosos consagrados, fieles cristianos laicos. A la Conferencia Episcopal, gracias por su delicadeza en concedernos el honor de celebrar la divina liturgia de la Eucaristía en esta Santa Iglesia Catedral. Un servidor, junto con la Iglesia que peregrina en León, los saludamos en el Señor y nos unimos en comunión con toda la Iglesia de México. La presente asamblea que estamos viviendo ha puesto sus ojos en realidades de nuestra querida nación y también de la Iglesia. Realidades que hemos visto con ojos de fe, pero con todo su realismo, ejercitando la memoria y alentando la esperanza, recordando algunos criterios éticos sobre sus realidades básicas en este momento histórico, delicado y decisivo de nuestra nación y de la Iglesia. Hemos tenido la oportunidad de escucharnos, de discernir y adoptar decisiones sobre estos asuntos pastorales que nos conciernen a todos. Escuchemos el mensaje de la palabra. Volvamos a sentir la frescura de la narración. El Evangelio dice: se fue a la otra orilla del río. Subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y Jesús le dijo a Felipe: ¿cómo compramos pan para que coman estos? Le preguntó para ponerlo a prueba, pero él sabía lo que iba a hacer. Ni 200 denarios de pan bastan. Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Díganle a la gente que se siente. Y Juan el Bautista completa esta narración señalando que en aquel lugar había mucha hierba. Jesús, en este hecho, se identifica con los hambrientos. Muestra su humanidad tan humana al decir: ¿dónde compraremos pan para darle a esta gente? Díganle que se siente en la hierba. Jesús no toma la realidad humana como una idea, no anuncia el amor como una ética abstracta.
Su amor es un amor encarnado y creíble. Tiene rostro, tiene un nombre. Comprende que no tener que comer, que no tenés como no tener dinero, es como caminar desnudo o haber perdido la mamá de niño, quedar huérfano. La primera imagen que me viene de este texto del Evangelio es Jesús escucha. Pero cuidado, no se trata de una simplificación banal del oír, sino de la exquisita virtud de escuchar con el corazón. En el significado original del verbo hebreo shamá, poner atención, vivir para el otro, inclinarse ante el más pequeño. Queridos hermanos, no creamos con demasiada rapidez que somos seres que escuchan. Dejemos que la Escritura germine en nuestras vidas. La invitación de Yahvé a escuchar el Shema Israel es una obsesión amorosa de Dios nuestro Señor que expresa la esencia de la ley. Escucha, Israel, guarda y practica lo que te hará feliz. Deuteronomio 6. ¿Cómo no sentirnos nosotros también afectados por esta ardiente insistencia del Señor? Esta misma invitación la recoge Jesús cuando nos dice: escuchen y comprendan. Tengan pues cuidado en la manera como escuchan. Y más tarde el apóstol San Pablo, al hablarle a su discípulo Timoteo, le recomienda: recibe el depósito que debes guardar. Y cuando este depósito se trata de la palabra de Dios, significa escucharlo. Muchos relatos tenemos en la Sagrada Escritura de la escucha. El pequeño Samuel en el templo, cuando el Señor le habla, le responde: heme aquí, Señor. El gran sacerdote no oye nada. Después, este mismo adolescente de grande, convocado a ser profeta, le contesta al Señor: habla, Señor, tu siervo te escucha. Pero hay un texto todavía más fresco y significativo de la voluntad de Dios para escuchar. Y está en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 5 y siguientes. Se trata de Salomón, joven, todavía con intuiciones espirituales. Todavía no tiene, como dice la Escritura, el corazón lleno de grasa. Cuando la Escritura dice tienes el corazón lleno de grasa, significa que tienes el corazón embotado, no escuchas. Y oigan la petición maravillosa que Salomón le hace al Señor: da a tu siervo un corazón que escuche. Salomón no le pide ni riquezas, ni larga vida, ni poder sobre sus enemigos. Y el Señor Yahvé le contesta: te daré todo esto, lo que no me pides, pero oigan cuál es el fruto del corazón que escucha. Yahvé le dice: te doy un corazón sabio e inteligente. He aquí el fruto del corazón que escucha: estar lleno de discernimiento y de juicio. Si nosotros queremos también tener un corazón sabio e inteligente, nos es preciso tener un corazón que escuche. Escuchar el hambre de las periferias. Milan Kundera dice, este escritor: la vida del hombre entre sus semejantes no es más
no es más que una lucha por apoderarse de su oído, es decir, que lo escuchen. Escuchar es un rasgo universal, es una necesidad radical e interminable que descubrimos en nosotros mismos. En toda la vida se nota la necesidad que tenemos de escucha y de ser escuchados. Desde la palabra hasta la música, desde la risa hasta el saludo, es la existencia misma, es la más simple antropología diaria. Cuando el Concilio Vaticano II quiso hacer entrar en nuestros corazones el deseo de ser una iglesia servidora y pobre, no fue otra cosa que nos pedía que ser una iglesia que escuche. Servir al pobre, escuchar las periferias, exige saber qué es un pobre y qué son las periferias. En la Sagrada Escritura los describe como los anahuim, los despreciados y afligidos, los humildes, los pobres de Yahvé. Hoy mismo son los pobres de nuestras parroquias, de las periferias. Un pobre no tiene dinero, muchas veces no tiene amistades ni relaciones, y hay una pobreza todavía más adelantada y es no tener cultura, no tener educación. Pero hay una definición más profunda del pobre y es la definición de la Sagrada Escritura: el que siempre escucha y al que nadie escucha, el que no tiene derechos. Nosotros debemos preguntarnos cómo seremos de ayuda y de discernimiento de las situaciones existenciales que son realmente complejas si no nos detenemos primero al menos a escuchar. Para comprender la vida de los demás y su verdad, necesitamos sentarnos con ellos en la hierba. La iglesia no debe tener miedo de poner el dedo en la llaga. Las periferias en nuestro México y en el mundo entero, la preferencia por ellas deben ser una decisión antropológica y cristiana de suma importancia para nosotros. Hermanos obispos, sin sufrimiento nuestro trabajo sería puramente un servicio social, muy bueno y útil, pero no sería la obra de Jesucristo, no sería parte de la redención. Gamaliel lo dice hoy en la lectura del Nuevo Testamento que escuchamos. Le dice al Sanedrín: no se expongan a luchar contra Dios. Los demás, dice, siguieron su consejo, fueron y sacaron a los apóstoles, les prohibieron hablar, los azotaron, y ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido ultrajes por el nombre de Jesús. La vitalidad del proyecto cristiano está en la escucha. Lo ha dicho con obsesión y amor el Papa Francisco, que las periferias deben entrar con fuerza en nuestro corazón. Comunidades donde no hay ni siquiera un templo, muchas veces ni servicios básicos. Las periferias son desiertos fértiles y es ahí donde brota la vida. Contempladas así, las periferias no son un problema, son un horizonte de vida espiritual y humana. Sus bienes materiales son pocos, pero sus bienes espirituales y humanos son incalculables. Las periferias, en efecto,
no solo son lugares físicos, sino también puntos internos de nuestra existencia. Son lugares del alma. Y ahí es donde, aun con la preferencia de los pobres, la Iglesia es madre de todos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad moral? La persona humana, con su dignidad inviolable, sus derechos y sus deberes, debe ocupar el centro de nuestra atención en todos los órdenes. En estos tiempos de dificultad necesitamos tener nuestros corazones en el lugar apropiado para ser capaces de dar lo poco que tenemos a los que están más necesitados, poniendo a la evangelización en el corazón de una iglesia orante, promoviendo una educación integral que genere humanismo cristiano, practicando una pastoral social que eduque en la solidaridad, enseñando a los pobres a escucharse mutuamente, y otra tarea esencial, formar pastores y laicos santos y competentes. La misión de la Iglesia, más allá de esta pandemia, es anunciar a Jesucristo, Verbo de Dios encarnado, pan de vida presente entre nosotros, que nos alimenta y camina a nuestro lado. El 27 de marzo del año pasado, 2020, la humilde y silenciosa oración del Santo Padre Francisco en la plaza de San Pedro vacía nos ofreció un regalo de fe, recordándonos que la encarnación de Jesucristo es la cercanía a todos los que sufren. Nadie camina solo, nadie sufre solo, nadie muere solo. Hermanos obispos, hermanos fieles cristianos, hermanos presbíteros, supliquémosle al Señor que, aparte de otros dones, a nosotros pastores nos dé la gracia de ser fieles a nuestra responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. En el mundo, lo más semejante a los ojos de Dios son los ojos de una madre. No se fijan en las apariencias, van a lo profundo con amor y delicadeza. A cada uno de nosotros ya nos enseñaron nuestras madres la educación y a mirar con amor. Ahora pidamos a nuestra Madre Santísima, a María Santísima, que nos eduque el corazón para escuchar, para ser compasivos. Los saludo con un abrazo pascual y con mi estima. La paz esté con ustedes. Hermanos, que el Espíritu Santo, que escudriña lo oculto de nuestros corazones y sabe cuáles son las necesidades de los hombres, ore en nosotros y con sus gemidos inefables dé eficacia a nuestra oración. Después de cada petición responderemos: Padre de bondad, escúchanos. Padre de bondad, escúchanos. Por el Papa Francisco y por nuestros obispos de México, que hoy concluyen su asamblea plenaria, para que el Espíritu Santo los ilumine en los compromisos asumidos y sigamos progresando en ser una iglesia itinerante y sinodal. Oremos. Escúchanos. Por los gobernantes del mundo, para que, recordando que este mundo es pasajero, defiendan y promuevan la justicia, la libertad religiosa, la paz y eviten toda clase de marginación. Oremos. Escúchanos. Por cuantos tienen a su cargo la asistencia sanitaria o el cuidado de las personas minusválidas, para que nunca traicionen los principios éticos que les definen como servidores de la vida. Oremos. Escúchanos. Por todas las comisiones y dimensiones de la SEM,
para que sigamos trabajando en red, para seguir contribuyendo en la evangelización, promoción humana y auténtica liberación. Oremos. Padre de bondad, escúchenos. Por los religiosos, hombres y mujeres consagrados, para que su testimonio siga siendo profecía de la palabra de vida. Oremos. Padre de bondad, escúchenos. Por todos nosotros, para que seamos testigos de la resurrección de Jesucristo ante los hombres de nuestro tiempo. Oremos. Padre de bondad, escúchenos. Señor Dios nuestro, que por tu Hijo Jesucristo prometiste enviarnos el Espíritu Santo, escucha las oraciones de tu Iglesia y por este mismo Espíritu concédenos los dones que te hemos pedido por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos tu cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos tu cena pascual. Porque solo tú eres grande, Señor, queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos tu cena pascual. Eres de los que dominan, Señor. Tú nos das la paz, tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos tu cena pascual. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. ¿Quién nos vencerá? Tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos tu cena pascual. Eres poderoso y santo, Señor, danos santidad, tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos tu cena pascual. Que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, glorificarte, pero más que nunca en este tiempo,
en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se nos conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo el Señor y llenos de confianza, oremos como Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo poder, gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En la alegría de Cristo resucitado, dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está.
ayudarnos sin fin. Fue tu ejemplo, Señor, como hermanos vivir tu postrera lección. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por tu resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del resucitado, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar.